Está con nosotros Jorge Hoffman, secretario general de ATE y precandidato a diputado nacional, acompañando la lista que encabeza Marcos Clery y Alberto Fernández, obviamente, como candidato a presidente. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Todo bien? Bien, un gusto, ¿eh? ¿Todo en orden? 2 elecciones por delante le tocan a usted. El 7 y el 11. El 7 y el 11, efectivamente. Hablemos la del 7 primero, si quiere. Para los afiliados de ATE van a tener que ir a votar el 7 de agosto. Bueno, sí, son elecciones que se hacen en todo el país. Se eligen las autoridades nacionales, provinciales y seccionales sobre un padrón entre 250 y 300.000 afiliados. Digo, así a pocos días antes de la elección no tenemos el padrón definitivo y hay una impugnación de una de las listas de 50.000 inclusiones incorrectas, que no son afiliados. Pero bueno, ya las elecciones anteriores, el 2015, tuvimos estas dificultades. Pero en el caso de la provincia de Santa Fe, damos la más absoluta garantía de una elección transparente, donde están determinadas claramente los lugares de las urnas, de manera de que las listas opositoras puedan tomar todos los recaudos pertinentes para la designación de fiscales. No hemos tenido ningún altercado en el proceso electoral hasta ahora, más allá de también la inclusión de algunas personas que no son afiliadas, que han aparecido en alguna lista. Pero digamos, tenemos el proceso ordenado conforme a la ley, al estatuto y al sentido común también, ¿no? No nos apegamos a ninguna norma con la idea de impedir participación o nada que se le parezca. Por supuesto, tenemos muy buena expectativa. Yo creo que ATE tiene una relación con los afiliados cotidiana y a través de muchísimos mecanismos, desde la cuestión gremial, donde está claro que todas las políticas salariales son discutidas y aprobadas por el cuerpo delegado a nivel provincial, desde la acción gremial cotidiana hasta una estructura de servicios que la verdad que nos enorgullece, ¿no? Y que desde la construcción de 120 casas por año, con los 120 planes de refacción para los que tienen dinero, tienen casa, nuestro programa de médicos a domicilio absolutamente gratuito, sin ninguna cuota adicional, el programa de salud que estamos haciendo en prevención de accidentes cardiovasculares, las residencias que le inauguramos la semana pasada, con 0 centavos de aporte de los gobiernos, aunque por ahí alguien haya dicho, algún destacado dirigente de la provincia del oficialismo nacional haya dicho públicamente que hubo aporte del gobierno nacional. No hubo aportes del gobierno nacional. En fin, esperamos que para el mes de octubre lanzar el primer tomo de la historia de Santa Fe, con 5 tomos y 12 audiovisuales de primerísima calidad. Creemos que realmente el afiliado percibe, siente de que es un sindicato que los fondos los destina a la acción gremial y a los servicios, ¿no? Vamos a la del 11. Una lista interesante, desde distintos puntos de vista, una lista homogénea, dentro del peronismo, pero con distintas visiones, similar a lo que terminó pasando después de las PASO a nivel provincial. El peronismo en Santa Fe, con Omar Perotti habiendo ganado la provincia, ¿está alineado en el objetivo central de que se gane la nación? Bueno, sí, yo creo que, digo ahora sí, dije que estaba alineado hace 2, 3 meses atrás, pero si faltaba alguna muestra, que no es necesario, fue el acto que se realizó los otros días con el candidato Alberto Fernández en compañía de Omar Perotti. Omar Perotti que organizó la visita en Reconquista, en Rafaela, Esperanza y Santa Fe, donde demuestra claramente de que
el peronismo está absolutamente alineado con la fórmula Fernández-Fernández. El peronismo y sus aliados, porque bueno, hay 15 partidos aliados que también son parte de este frente. Todos. Y en este caso vos integrás la lista de diputados nacionales. ¿Qué expectativa tenés? Mira, para mí cuando se dio a publicidad la lista, un tuit de mi compañero y amigo Agustín Rossi, que entre otras cosas decía un reconocimiento personal a mi parte y un reconocimiento de la militancia. Yo creo de que en esa lista yo intento expresar a lo que es la militancia social, gremial y política. Y siento que no he tenido objeciones de ningún sector al lugar que ocupo en la lista de candidatos. Así que lo tomo como un proceso natural, producto de una militancia de 50 años, que tampoco lo he buscado. Digamos, yo no le planteé a nadie, mira, quiero ser candidato a diputado nacional. Se dio como consecuencia del desarrollo de la política, ¿no? y de la construcción de este espacio. ¿Qué estás viendo, Jorge, de la campaña y del tratamiento en los medios de la campaña, de los dichos de Alberto Fernández? ¿Cómo estás viendo que se está transcurriendo la campaña? Bueno, yo creo que a todas luces está muy claro lo que significa no sé si los límites o las imposiciones de la democracia en estos tiempos. Todo el conglomerado, el complejo mediático opera claramente como un gran partido, como un gran frente político. Esto es así. Me parece que no hay dudas de esto. A su vez, con una estructura de financiamiento que es el Fondo Monetario Internacional, que nos va a costar alrededor de 30.000 millones de dólares, producto del sostenimiento del dólar a un valor ficticio, lo que no hay duda que hay una situación de desventaja en el terreno de lo público. Pero tenemos una tremenda ventaja, lamentablemente, en relación a lo que han sido estos 3 años y medio. Que a mí no me cabe ninguna duda de que es uno de los periodos de la historia, o es el periodo de la historia, donde mayor deuda externa se contrajo en tan poco tiempo. Digamos, y me remonto a Rivadavia, donde en 3 años y medio la Argentina se ha convertido en el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Bueno, uno puede decir deuda. Podríamos pensar que esa deuda se convirtió en el financiamiento del desarrollo, con la construcción de empresas, de infraestructura, de nada. ¿Qué podemos decir? ¿Dónde está ese dinero? Y a su vez no está en los 470, 500 kilómetros de asfalto que hizo Macri, que a su vez anuncia 7.000. Digamos, es una cancha muy ensuciada. No obstante eso, yo creo que, como decía Perón, no es que nosotros ya hayamos sido buenos, sino que los otros han sido peores que nosotros. Esto ha sido lo peor que ha tenido la Argentina en los últimos años. Y uno de los peores gobiernos democráticos de la historia, a la luz, insisto, de los hechos. Si a mí me preguntan qué debería reivindicar de este gobierno, y la verdad, pediría ayuda para que me digan, en el plano económico, qué es lo que se podría reivindicar. Y a su vez, yo creo que hay, a partir de la conformación de la fórmula nacional, es toda una demostración de que no solo se está pensando en las elecciones, sino en ganar las elecciones, sino en gobernar. Y bueno, los otros días lo decía en un encuentro con Alberto Fernández
y empresarios y organizaciones sociales que el desafío que está planteando Alberto y Cristina es llevar adelante la mayor coalición política, social, o más que política, la mayor coalición política, coalición social posible para encarar el nuevo gobierno. Si el nuevo gobierno tiene que pagar 40.000 millones de dólares en 2 años, si hay que, bueno, volver a recuperar la industria, volver a recuperar el desarrollo científico, etcétera, etcétera, va a ser necesaria una coalición donde estemos todos los que pensamos más o menos igual. Y yo creo que, despojados de ese maldito término de la grieta, si nos sentamos a pensar el futuro, yo creo que el 80 al 90% de los argentinos nos pondríamos de acuerdo. Pero por fuera de esta grieta que tiene que ver con la historia, por un lado, pero fuertemente explotada esa diferencia por los factores de poder. La grieta hoy en la Argentina es un instrumento de los factores de poder para dividir al pueblo argentino. Ahora, yo no puedo, en esto no me olvido de que en la Argentina hubo peronistas y no peronistas, que hubo unitarios y hubo federales. En la historia hubo diferencias, en la historia de los países hay diferencias, pero esas diferencias no nos pueden impedir pensar el futuro. Y los factores de poder lo que hacen es profundizar esas diferencias transformándolas en grietas, en una grieta. Hasta el término que se acuñó expresa claramente la fractura. Entonces yo, después de las elecciones, hay que conformar un gran frente social que expresen todos los sectores de la política argentina, la industria, el campo, los trabajadores, los profesionales, la comunidad científico-técnica, y ponernos de acuerdo en lo que realmente queremos. En ese gran frente, ¿ves a los sindicatos con la posibilidad de resignar algo a cambio de un proyecto? Porque es uno de los términos que se va a plantear. Pero a ver, ¿qué significa resignar? Los sindicatos nos vamos a resignar. A ver, ¿por qué tenemos que resignar derecho a los sindicatos cuando, a la luz digamos, de las cuestiones fácticas, lo que ha ocurrido, ningún país del mundo se desarrolló con políticas laborales que impliquen precarización? No existen, no hay ningún país del mundo. Y la máxima demostración palpable, para no hablar de Afganistán, de Pakistán, etcétera, es la Argentina. Es lo que dice Alberto, en el 2003, con el mismo andamiaje legislativo, el mismo, sumado a una ley que para impedir despidos hacía el régimen indemnizatorio el doble, es decir, una ley que daba mayor derecho a los que tenemos aún hoy, se crearon 4 millones de puestos de trabajo. Con una economía funcionando. Con una economía que empezó a funcionar. Sabemos lo que ocurrió con las leyes de flexibilización de Menem de los 90. Llegamos a una desocupación del 22%. Entonces la flexibilización laboral de ninguna manera posibilita un mayor crecimiento. Después, por supuesto, que hay que discutir un montón de cosas. Por ejemplo, el esquema que usan las grandes empresas para evitar el cumplimiento de las leyes, precisamente de los derechos, con la terciarización. Se terciariza la tarea, a esos trabajadores terciarizados no se les reconoce el convenio, se le paga 2 mangos y se lo flexibiliza de hecho. Y eso está ocurriendo desde hace mucho tiempo en la Argentina, no solo durante este gobierno, también en el anterior gobierno, y era una de las discusiones, me acuerdo que teníamos con Carlos Tomada, con Axel Kicillof, de cómo evitar el fraude laboral.
Entonces, en eso hay que legislar con los trabajadores de plataforma, ¿no? Los trabajadores que trabajan desde su casa para una empresa y que están por fuera del colectivo. También hay que legislar respecto a esa situación. O te preguntaba, porque el Fondo Monetario Internacional, el encargado para Latinoamérica, planteó que no solo Argentina, sino toda Latinoamérica tiene que avanzar con urgencia hacia las reformas estructurales, dentro de las cuales plantea la reforma previsional, la reforma laboral, y plantea incluso antes de los cambios de gobierno, incluso antes de las elecciones, porque ven un panorama de que se va a retrasar el crecimiento en Brasil y en México, que va a caer más de lo que se esperaba en Argentina, y pone esa agenda incluso antes de las elecciones generales. Bueno, a ver, yo creo de que es el mismo trato, el mismo mensaje de la época de la colonia. Digamos, además, ni siquiera este nuevo fenómeno, donde ni siquiera son los estados, sino un organismo de crédito. Ni siquiera son los estados. Es como se construyó el Estado sudafricano. No era Holanda, Inglaterra, Alemania, eran empresas de Holanda, Inglaterra y Alemania que construyeron, no un Estado, digamos, un espacio territorial, con las reglas propias de la empresa. Es más o menos esto. ¿Cómo puede venir a decir el Fondo Monetario? Además, con el desastre que significó el Fondo Monetario con su política de los 90 y que lo llevó inclusive a autocriticarse de lo erróneo de su política. Hoy plantear eso realmente es humillante para los argentinos. Es humillante. Además se trata de este organismo de crédito que condujo los lineamientos económicos de la década del 90 que terminó con la crisis del 2001. La crisis del 2001 es Fondo Monetario Internacional. Hablando en criollo, ¿le salvó las papas a Macri el Fondo Monetario para vos? Sí. ¿Sin Fondo Monetario Macri no llegaba a una nueva elección? No sé, pero estábamos en default. Un default provocado por este gobierno, ¿no? Un default porque veníamos con la deuda de la dictadura militar, de Alfonsín, de Menem, de Cristina y Néstor. Sí, una deuda toma provocada, un default desendeudado, digamos, cuando recibe uno de los estados de mayor desendeudamiento del mundo. Entonces, ya hoy la Argentina está en default. O sea, la defaulteó Macri. Macri la defaulteó. Pero además, lo peor es que el Fondo Monetario viene en auxilio para que Macri, el gobierno de Macri, no del Estado, el gobierno de Macri pueda pagar las deudas con los acreedores que había contraído. Ahora, resulta que ese dinero del fondo se está utilizando para sostener el valor del dólar, generando con eso la fuga de divisas. O sea, el fondo está incumpliendo su propia carta orgánica que expresamente prohíbe al fondo otorgar préstamos para que se la lleven. Entonces, hoy Macri está, la política económica está sostenida por el Fondo Monetario Internacional y todos sabemos que el valor del dólar es un valor electoral, que después o antes o después de las elecciones, el dólar se vuelve a disparar, se dispara el dólar, va a haber más inflación. O sea, estamos en una encerrona por parte digamos, del gobierno y del fondo, fatal. Ahora, de esto se puede salir. Y para salir de esto hay que pensar en otra sintonía, como dice Alberto Fernández. Hay que prender otra vez la economía, inyectando, digamos, dinero para el consumo, de manera que se puedan volver a poner en marcha las 29.000 pymes que cayeron, protegiendo el trabajo argentino y no importando aquello necesario para el propio desarrollo, que es maquinaria, equipos,
y no importando cosas que nosotros podemos producir, negociando en términos dignos con el fondo. Una más, no sé si tuviste la posibilidad de leer el tuit que publicó la santafesina radical en Cambiemos, Lilita Puig de Sturin, hoy, que escribió: compré el pasaje, hice el check-in, bajé la aplicación para poder abordar, estoy por subir al avión y nunca tuve contacto humano en todo el trámite. Y los sindicalistas siguen sin querer abordar la reforma laboral. Al cambio tecnológico no lo van a parar, es agenda crucial. No sé si lo habías visto. No lo vi, no merece ser contestado, digamos. Me parece que es un razonamiento demasiado elemental. Me llama la atención de alguien que intelectualmente, más allá de que pensemos distinto, la respeto, pero habría que volcar un poco más de inteligencia en esto. ¿Quién se puede haber? ¿Quién está promoviendo? ¿Quién se opone al desarrollo del conocimiento? ¿Quién se opone? Digamos, se opone Macri. Terminó con el incipiente sistema científico-tecnológico que se estaba desarrollando, terminó con la industria satelital, planchó la industria nuclear vinculada con bienes pacíficos, o sea, para la energía, o sea, para la medicina. Nadie se opone al desarrollo tecnológico. Ahora, si el desarrollo tecnológico es exclusivamente para expulsar empleo sin alternativa, me parece que alguien que dice que tiene vocación política tiene que pensar en cómo se transita ese camino. Si no, directamente, digamos, los políticos se convierten en voceros de los intereses de las empresas transnacionales, que no creo que sea lo de Lilita, me parece que es un error. Digamos, todos cometemos errores. Jorge, gracias todos por venir. cometemos errores. Gracias por venir. No, gracias a ustedes.